Condición corporal. Es un índice que evalúa la cantidad de grasa corporal que tiene nuestro perro o gato. Existen diferentes escalas para tal evaluación, elaboradas por distintas instituciones y organizaciones. En este caso, hablaremos de la escala del 1 al 5. Número 1. Caquéxico. Las costillas, vértebras lumbares y todas las protuberancias óseas se aprecian a simple vista. Hay una clara pérdida de masa muscular y no hay una capa de grasa en el pecho, y se considera que está 20% por debajo de su peso ideal. Número 2. Delgado. Las costillas, vértebras lumbares y las protuberancias óseas son apreciables. La cintura se ve claramente, no hay una capa de grasa en el pecho, y se considera que está del 10 al 20% por debajo de su peso ideal. Número 3. Ideal. Las costillas, vértebras lumbares y las protuberancias óseas pueden sentirse pero no verse. La cintura se ve claramente y hay una capa fina de grasa en el pecho. Número 4. Sobrepeso. Las costillas, vértebras lumbares y todas las protuberancias óseas son difíciles de percibir. La cintura no se aprecia y hay notables depósitos de grasa en el área lumbar y en la base de la cola. Se considera de un 10 al 20% por encima de su peso ideal. Número 5. Obesidad. Hay una capa visible de grasa sobre la caja torácica, la zona lumbar y la base de la cola. La cintura no se aprecia y hay un incremento visible del crecimiento abdominal. Y está por el 20% encima de su peso. Distribución del peso. El centro de gravedad en los animales domésticos se encuentra en la porción craneal del tórax y caudal a la escápula, y se considera de esta manera. El 60% del peso total se considera la porción craneal y el 40% del peso total se considera como la porción caudal. Este es un componente clave de la locomoción. Posición de la columna vertebral. La posición correcta de la columna vertebral es una parte importante de la salud a largo plazo. El mantener su cuerpo en una posición correcta, ya sea que esté en movimiento o quieto, puede ayudarle a evitar dolores, lesiones, entre otros problemas. Existen posiciones de la columna vertebral anormales, entre las que vamos a mencionar son cifosis, es la curvatura de la columna vertebral que produce un arqueamiento o redondeo de la espalda. Esto hace que se presente una postura curvada o agachada. Lordosis, curvatura hacia adentro de la zona inferior de la espalda. Escoliosis, curvatura lateral de la columna vertebral. Temblores. Algodón no presentó temblor al momento de la manipulación del examen estático. Pecoso fue positivo a temblores en miembros posteriores y se optó por recostarlo para que tuviera una mejor comodidad durante la evaluación. Se colocó de cúbito lateral, derecho e izquierdo. Aplomos. En relación a los aplomos que presenta Pecoso con la raza dálmata, se observa que da un paso posterior junto incorrecto, pues junta los corvejones de los miembros pélvicos en paso y trote. En los miembros torácicos se observa una postura correcta, pues no manotea hacia afuera y lo hace con una separación adecuada de cada miembro con respecto al plano sagital. En comparación a la porción correcta del cuerpo que debe de tener, presenta un declive en el tren posterior resultado de una lesión intervertebral. Algodón presentó aplomos del tren posterior correcto con separación buena y la inserción de la cola de algodón se observa con una angulación ligeramente más. Su pata se observa compacta y ligeramente una separación de los dedos. Cuando menciono pata me refiero al tipo de pisada que va a presentar. Atrofia muscular. Algodón, en su composición muscular, tanto en miembros pélvicos como en torácicos y en el tronco, no fue indicativo de atrofia muscular, así que es una respuesta negativa. Atrofia muscular, Pecoso. En los miembros pélvicos de Pecoso se presentó una atrofia muscular evidente cerca del músculo semitendinoso y semimembranoso, a consecuencia de una lesión intervertebral, generando que cargue más del 60% de su peso en sus miembros torácicos. Examen en dinámica. En esta prueba haremos caminar a nuestro paciente,
ya que cualquier desviación angular que llegue a presentar repercutirá en su movimiento y desplazamiento. Asimismo, se divide en caminata, trote y carrera. Caminata es una marcha lenta de 4 tiempos donde se eleva un miembro y los 3 permanecen en contacto con el suelo. Trote es una marcha en diagonal de 2 tiempos donde el miembro craneal se mueve al mismo tiempo que el miembro caudal del lado contrario. Carrera es un movimiento rápido en 4 tiempos y es el más veloz y cansado, donde los 4 miembros se mantienen en el suelo y los 4 miembros se mantienen en el aire. Prueba en círculos. En esta prueba veremos cómo el paciente trata de mantener el equilibrio cambiando de dirección tras trotar en línea recta o bien haciéndolo caminar en círculos hacia ambos lados. Examen ortopédico a la palpación. Se evaluará en la mesa de auscultación, se deberá palpar con presión moderada de la punta de la nariz a la punta de la cola. Durante el examen a la palpación se evaluarán varios puntos. Evaluación de la masa muscular. Para realizar la evaluación de la masa muscular se utilizará cinta métrica para medir el tamaño del músculo. Esta medición se realizará a la altura del vientre. Se deberá hacer bilateral para poder realizar una comparación entre ambos miembros, con la finalidad de encontrar alteraciones como inflamación o atrofia. Algunos de los músculos que se pueden medir son el bíceps, el tríceps semimembranoso, semitendinoso y el bíceps femoral, entre otros. Rango de movimiento. Durante la evaluación del rango de movimiento, mediremos todas las articulaciones con ayuda de un gonómetro. Este nos ayudará a determinar si el paciente tiene falta de movilidad a causa de una lesión o a monitorizar el avance de la recuperación tras una lesión. Debemos poner un brazo fijo a la hora de medir y asegurar el brazo móvil del goniómetro a la extremidad del perro hasta el límite de su movimiento. Algunas de las articulaciones que podemos medir es la escápula humeral, la humerorradioulnar, la radiocarpal, la carpometacarpiana y la metacarpofalángica. También podemos medir la coxofemoral, la femorotibiopatelar, la tibiotarsiana, la tarsometatarsiana y la metatarsiana falángica, entre otras. Volumen de la articulación. Esta evaluación la realizaremos con ayuda de la cinta métrica. Consiste en medir todas las articulaciones excepto la de metacarpos y metatarsos. Se debe de medir bilateralmente, con la intención de poder comparar la simetría entre ambos miembros. Esto con el fin de hallar anormalidades como aumento de volumen por inflamación o neoplasias, entre otras causas. Crepitación articular. Al palpar la articulación dañada se pueden determinar efusión articular y fibrosis medial, periarticular en casos crónicos, por lo que es importante hacer una comparación con la rodilla contralateral. En algunos pacientes se puede presentar dolor a la manipulación articular o crepitación. Dichas alteraciones pueden estar asociadas a rupturas parciales y patologías secundarias como lesiones en meniscos o en cartílago articular. Prueba de cajón. Para realizar esta prueba es necesario efectuarla con el paciente sedado o incluso anestesiado. Para esto colocaremos al paciente en decúbito lateral con la extremidad afectada hacia arriba. Una vez situado el paciente en esta posición, colocaremos el dedo índice de una mano encima de la rótula y el dedo gordo presionando el cóndilo lateral del fémur. Con la otra mano fijaremos la tibia colocando el dedo índice en la cresta tibial y el dedo gordo en la cabeza del peroné. De esta manera, utilizando los dedos a modo de pinza y con la extremidad en semi-extensión. Intentaremos realizar un desplazamiento craneal de la tibia con respecto al fémur. Es importante no realizar la prueba en extensión total,
dado que en esta postura los ligamentos colaterales se tensarán, estabilizando la articulación. Este movimiento se hace manifiesto únicamente en caso de que el ligamento cruzado anterior se encuentre lesionado. Prueba de Ortolani. Es un diagnóstico precoz basado en provocar presiones en distintas zonas de la cadera y patas para detectar posibles anomalías. Se coloca al paciente en decúbito lateral con el fémur perpendicular a la pelvis y paralelo a la mesa. Con una mano sobre la articulación coxofemoral se toma la rodilla con la otra mano y se empuja el fémur contra el acetábulo, manteniendo la presión. En caso de existir laxitud articular, se apreciará la cabeza del fémur ligeramente subluxada, apoyada en el borde acetabular dorsal. El resultado del test de Ortolani puede darnos falsos negativos y no tiene tanta fiabilidad como otras pruebas al ser un método subjetivo. Técnica de Campbell. Comprobaremos la estabilidad articular. Observaremos si hay crepitaciones o en menor rango de movimiento. Y siempre es conveniente realizar varios movimientos de flexión y extensión a fin de eliminar el posible coágulo que se ha podido formar tras el traumatismo. Una vez realizado lo anterior, comprobaremos la viabilidad de la reducción mediante la maniobra de Campbell, que valorará la integridad ligamentaria. La maniobra de Campbell contará con lo siguiente: articulación del codo 90 grados, articulación del carpo 90 grados. Cuando el colateral está intacto, la rotación interna del antebrazo será de 70 grados. Cuando el colateral lateral esté roto, la rotación interna del antebrazo será mucho mayor, aproximadamente el doble, unos 40 grados. Cuando el colateral medial esté intacto, la rotación externa del antebrazo será de 40. Localización del dolor. Lo ideal para iniciar este procedimiento es que se tome como referencia el miembro contralateral sano, de la parte más distal hasta la más proximal, repitiendo el examen en el miembro afectado. Es muy importante que se individualice la zona a explorar, ya que si se generaliza la palpación o manipulación, se pueden obtener resultados confusos o equivocados. El paciente se coloca en recumbencia lateral para examinar completamente sus miembros y corroborar los hallazgos del examen en estática y en dinámica. El animal se mantiene bajo contención manual y solo en casos muy especiales se practica la contención química. La mayoría de los procedimientos efectuados para detectar anormalidades en las articulaciones y estructuras musculoesqueléticas, así como en aquellas necesarias para determinar alteraciones neurológicas no dolorosas en los animales normales. Inicialmente se debe de palpar en forma gentil, de tal manera que el paciente entienda que no se le desea lastimar. Si no se obtienen respuestas dolorosas, se incrementa la fuerza en la palpación, observando si hay lesiones dérmicas, asimetrías por aumento de volumen o disminución en masa muscular, inflamación, presencia de masas, aumento de volumen en articulaciones, malformaciones, crepitaciones articulares, inestabilidad articular y disminución en el rango de flexión o extensión. Por último, tenemos la revisión de los miembros torácicos y pélvicos. Las uñas y las falanges inicialmente se separan para poder revisar los dedos del animal y se examina la piel interdigital, observando si no existen áreas enrojecidas o inflamadas, si existe la presencia de alguna masa, de laceraciones, de pododermatitis, de deformaciones congénitas, de ulceraciones o de cuerpos extraños. Normalmente se palpan el carpo y el metacarpo, y de igual manera el
tarso y el metatarso, buscando signos de inflamación y de dolor. Las fracturas del metacarpo son mucho más comunes. La inflamación de tejidos blandos puede ser mínima si la fractura no está desplazada o no afecta más de un hueso. De igual manera, se van analizando todas las estructuras de los miembros torácicos y pélvicos y las estructuras que conforman la cabeza y la espina dorsal, buscando una simetría, dando así la información que se necesita para evitar lesiones, ya que si nuestro paciente tuviera alguna deformidad, alguna asimetría en alguno de estos miembros, podría ser nuestro indicador de qué es lo que está pasando y cómo podemos corregirlo.